El próximo ciclo del cual vamos a hablar es un ciclo de refrigeración, que sería el ciclo de refrigeración por absorción. Primero vamos a hablar de un poco de historia. Entonces, según Costas, los primeros estudios teóricos sobre refrigeración por absorción lo realizó Nagier en 1777, pero el inventor del sistema de absorción fue el francés Ferdinand Cager, que aparece ahí en la foto, quien registró una patente en los Estados Unidos en 1860. Entonces, a pesar de que nosotros estamos hablando de sistemas avanzados, este sistema inclusive un sistema anterior a los sistemas de refrigeración por compresión de vapor. Sin embargo, nosotros llamamos estos sistemas de avanzados por la forma como ellos lo que buscan es ser más eficientes o aprovechar algunos recursos energéticos que no se utilizan o que no se aprovechan de otra forma. En 1920 se empezó a desarrollar comercialmente el ciclo de absorción de efecto simple. A finales de la década de 50 fue construida la primera máquina de doble efecto que trabajaba utilizando bromuro de litio y agua. Y en 1985 se patentó el ciclo de absorción de triple efecto. Esas son algunas imágenes que muestran ese tipo de chiller de absorción. Y esto aquí va a ser una comparación entre el ciclo convencional o ciclo más común, que es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, y el ciclo de refrigeración por absorción de vapor. Entonces, básicamente, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor tiene un compresor, que es lo que su nombre indica, y además de eso tiene dos intercambiadores de calor, un evaporador y un condensador, y tiene un dispositivo de expansión que en la mayoría de los casos puede ser una válvula de expansión termostática o un tubo capilar, como es el caso de las neveras que en las casas. Un sistema de refrigeración por compresión de vapor, él tiene dos zonas definidas, una que es llamada el lado de alta presión, que está comprendido entre la salida del compresor, el condensador y la entrada de la válvula de expansión, y tenemos la zona o la región de baja presión, que está entre la salida de la válvula de expansión, el evaporador y la entrada del compresor. Ya para el ciclo de refrigeración por absorción de vapor, nosotros además del lado de alta y baja presión también identificamos lo que es llamado el lado caliente y el lado frío. El lado caliente es aquel que se encuentra entre la salida del generador y su entrada, entrada y salida del generador, la entrada al absorbedor, en tanto que el lado llamado frío constituye los componentes condensador, evaporador, la bomba y un dispositivo de expansión, que sería la válvula de expansión. Es aquí el sistema de compresión de vapor, el sistema de refrigeración, compresión de vapor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos un calor que es absorbido del ambiente que nosotros queremos enfriar, absorbido por el evaporador. Se genera un vapor y ese vapor es comprimido en un compresor. Eso va a aumentar la presión y la temperatura de ese vapor, y luego ese vapor, que por lo general es vapor seco, superaquecido, sobrecalentado, va a entrar en el condensador, donde ese calor es retirado mediante un fluido de enfriamiento, que puede ser aire, y el líquido que se condensó en el condensador pasa luego a través de la válvula de expansión y sale de esa válvula como una mezcla líquido-vapor saturado y regresa en el evaporador. Para el caso del sistema de absorción de vapor, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos reemplazando el compresor por 4 componentes. Esos 4 componentes son un generador, un absorbedor, una bomba
y una válvula de expansión. Consecuentemente, ¿qué es lo que tenemos aquí? El compresor, como trabaja comprimiendo vapores y los vapores tienen un alto volumen específico, significa que el compresor va a tener que reducir ese volumen específico. La bomba, por su parte, trabaja con líquidos y los líquidos por lo general tienen una reducción de su volumen específico muy pequeña. Ellos prácticamente se puede decir que ese volumen específico, esa densidad, muda pero muy poco entre entrada y salida, cambia muy poco. Entonces, consecuentemente, una bomba va a consumir menos energía que lo que va a consumir un compresor. Entonces, ya aquí tenemos la primera diferencia. Los sistemas de refrigeración por absorción, ellos van a consumir menos energía eléctrica que lo que consume un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Si nosotros analizamos eso y vemos esa comparación, encontramos que, por ejemplo, para un sistema que tenga una capacidad de refrigeración de 100 toneladas de refrigeración, el sistema convencional en media estaría consumiendo más o menos 1,1 kilovatios de potencia eléctrica por cada tonelada de refrigeración. Es decir, que si yo tengo 100 toneladas de refrigeración, mi sistema estaría consumiendo 110 kilovatios de energía eléctrica para mover el compresor. Para el sistema de refrigeración por absorción, ese valor se reduce a 0,2 kilovatios por tonelada de refrigeración, lo que significa que para las mismas 100 toneladas de refrigeración yo estaría consumiendo apenas 20 kilovatios. Y eso incluyendo enfriadores y torres de enfriamiento y las bombas de la torre de enfriamiento y esos equipamientos. ¿Cuáles son los fluidos de trabajo? Existen muchos fluidos de trabajo que están siendo probados para estos sistemas, pero básicamente y comercialmente los más utilizados son dos. La mezcla entre agua y amoníaco y la mezcla entre agua y bromuro de litio. Para aplicaciones residenciales de aire acondicionado se utiliza principalmente el agua y bromuro de litio. Ya el amoníaco es utilizado más cuando tú necesitas refrigerar a temperaturas más bajas. Entonces estamos ante un ciclo que utiliza un fluido binario, una mezcla de dos fluidos, como el caso del Kalina, que utilizaba también agua y amoníaco. Aquí tenemos un esquema de un sistema de refrigeración por absorción de vapor y vamos a explicar cómo funciona ese sistema. Vamos a imaginar que eso que se encuentra dentro del cuadro que tiene líneas marcadas o líneas punteadas, para un sistema convencional sería el compresor. Entonces sería el compresor, y ese compresor está siendo sustituido por ese conjunto de equipamientos que aparecen ahí, de equipos que aparecen ahí. Entonces, amoníaco puro, que saldría del compresor en el convencional, el amoníaco puro saldría de ese conjunto de equipos que estarían reemplazando el compresor. Ese amoníaco puro que se encuentra como vapor seco, vapor sobrecalentado, entra en un condensador y va a ser enfriado, y ese condensador va a expulsar o va a transferir ese calor para el ambiente, y como consecuencia de eso, ese amoníaco se va a transformar en un líquido. Ese amoníaco transformado en líquido pasa luego por una válvula de expansión, y esa válvula lo que va a hacer es que va a reducir la presión. Al reducir la presión, ese fluido se transforma en un fluido, en una mezcla, el líquido vapor de amoníaco, pero con una baja temperatura y baja presión. Ese amoníaco entra en el evaporador y absorbe calor del ambiente que tú quieres refrigerar. Como consecuencia de eso, el amoníaco se transforma en vapor, y ese vapor de amoníaco puro entra en ese conjunto de equipamientos, de equipos. El primero de ellos es el que es llamado absorbedor. En el absorbedor, el amoníaco se mezcla con el agua, se mezcla con agua y se forma una solución acuosa de amoníaco y agua. Por lo general, para favorecer ese proceso de absorción, por eso se llama sistema de absorción de vapor. Para favorecer ese proceso de absorción de vapor, a veces
es requerido pasar por aquí, por ejemplo, un agua de enfriamiento, agua que puede ser agua a condiciones ambientales, y eso va a reducir un poco esa temperatura de esa solución acuosa, y el agua va a tener una capacidad mayor de absorber amoníaco. Una vez que tenemos esa solución acuosa, esa solución es pasada a través de una bomba que va a hacer el trabajo de aumentar la presión. La bomba aumenta la presión, ¿cierto? La bomba aumenta la presión y pasa por un llamado regenerador que no voy a explicar ahora, voy a explicar más para adelante. Esa mezcla de agua y amoníaco que está a alta presión entra en lo que es llamado el generador, y en el generador es suministrada la energía térmica que puede venir de cualquier fuente que genere calor, y como consecuencia de eso, esa mezcla de agua y amoníaco empieza a ser calentada, y como el amoníaco tiene una temperatura de evaporación menor que el agua, el amoníaco va a empezar a separarse del agua. Al separarse del agua, el amoníaco en forma de vapor es extraído, pasa por un rectificador que tiene la función de eliminar cualquier gota de agua que esté presente en ese vapor. Entonces esas gotas de agua que son eliminadas regresan al generador, y ese vapor de amoníaco es el que entra en el condensador para cerrar el ciclo. Solo que aquí abajo, aquí en la parte inferior, quedó agua con bajo contenido de amoníaco. Y esa agua con bajo contenido de amoníaco ya fue calentada, entonces ella tiene una alta temperatura. Y esa agua entonces es regresada para el absorbedor, solo que antes de pasar por el absorbedor pasa por ese intercambiador de calor que es el regenerador, para aprovechar que esa agua tiene cierto contenido energético, pasa esa energía para el agua, la mezcla, perdón, de agua y amoníaco que viene de la bomba, y así tú preaqueces esa solución, y aquí vas a reducir la cantidad de recurso energético necesario para causar el efecto de evaporación. El agua, que está a la presión de alta, porque está a la misma presión de salida de la bomba, pasa luego por una válvula de expansión para llegar a la presión del absorbedor, y esa agua es la que se mezcla con el amoníaco que viene del otro lado, y el ciclo se cierra. Entonces, este sistema se diferencia del sistema convencional de compresión de vapor. ¿Por qué? Porque primero, él consume una energía eléctrica menor que la que consumiría un compresor, pero debes complementar eso con el suministro de una fuente térmica, energía térmica, que puede ser energía solar, térmica, puede ser la quema de una biomasa, la quema de un biocombustible, la incineración de residuos sólidos, cualquier fuente de energía puede ser utilizado. Solo que nosotros debemos recomendar algo: esa cantidad de energía que tú suministras para este ciclo aquí en forma de calor es siempre mayor que la cantidad de calor que tú estás retirando del ambiente que tú necesitas refrigerar. Entonces, tú debes garantizar que tu sistema debe ser suministrada energía térmica de una fuente que sea un residuo, o sea una fuente de energía que no esté representando un costo para ti. Porque si utilizas, por ejemplo, un combustible como carbón, gas natural, el sistema va a salir, el funcionamiento, los costos de operación por la quema de ese combustible van a salir mayores que si tú tienes un sistema que trabaja con energía eléctrica, que sería el sistema de compresión tradicional. Entonces, estos sistemas son económicamente viables siempre y cuando el calor que tú suministras para ellos provenga de una fuente de energía que sea un residuo, o que sea algo que tú no estás aprovechando, que estás desperdiciando y que estás reaprovechando para este tipo de sistemas. Entonces, estos sistemas pueden ser aplicados, por ejemplo, para pequeños productores agrícolas que necesitan muchas veces algunos de sus productos ser conservados a bajas temperaturas. Tú puedes de pronto utilizar un sistema de estos para aprovechar los propios residuos agrícolas de esa pequeña hacienda o de esa pequeña finca, utilizar esos recursos, esos residuos, producir calor con esos residuos, y ese calor ser utilizado para mover un sistema de refrigeración por absorción, y ese sistema ser utilizado para conservación
de los propios productos que están siendo cultivados o generados en ese lugar, ¿no? Entonces, sería eso ahí. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este tipo de sistema? Ellos usan energía térmica en lugar de la energía eléctrica, porque realmente el consumo de energía eléctrica es bien bajo. Vas a recuperar calor rechazado, por ejemplo, en instalaciones con turbina a gas, ¿no? Puedes aprovechar ese calor. O por ejemplo, tienes motores de combustión interna que están utilizando biodiesel. Por ejemplo, un motor diésel que trabaja con biodiesel, tiene unos gases de escape que tienen una alta temperatura. Podrías utilizar esos gases para mover un sistema de refrigeración por absorción. Podría, ¿no? Tiene el potencial. Tiene pocas piezas internas móviles, lo que garantiza un funcionamiento silencioso y sin vibraciones. ¿Y cuáles son las desventajas? Que utilizan un alto consumo de energía térmica en el generador. Entonces la energía térmica es mayor que la capacidad frigorífica. Inicialmente tienen un alto costo porque tienen más equipos, más sistemas. Requieren de un sellado perfecto porque en algunos puntos del sistema puede trabajar a presiones abajo de la presión atmosférica. Y si tú trabajas con bromuro de litio y agua, que sería el caso de los sistemas para acondicionamiento de aire, para aire acondicionado, el bromuro de litio tiene una tendencia a cristalizar, entonces tendría siempre que estar pendiente de que el bromuro de litio no cristalice. Si tú quieres aprender un poco más sobre este tipo de sistemas y estás iniciando, yo te recomiendo ese libro. Es un libro muy bueno, va desde lo básico a lo más complejo de este tipo de sistemas. Es un excelente libro para iniciar el estudio de estos sistemas. Y ahora, para finalizar la parte teórica de estos ciclos, tenemos el ciclo Goswami. El ciclo Goswami fue desarrollado por el profesor Goswami y es un ciclo que básicamente es la mezcla de un ciclo Kalina que vimos anteriormente con el ciclo de refrigeración por absorción que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo funciona ese ciclo? Tienes una mezcla de agua y amoníaco, tiene una mezcla de agua y amoníaco, aquí en 3, vamos a iniciar aquí en 3. Esa mezcla de agua y amoníaco pasa a través de una caldera donde tú vas a suministrar energía térmica. Nuevamente, la energía térmica puede ser cualquier fuente de energía térmica. Como consecuencia de eso, ese flujo de agua y amoníaco va a ser calentado y se va a generar cierto vapor. Luego tú pasas ese amoníaco a través de un separador y en el separador tú vas a tener la separación del vapor de amoníaco, y aquí en la parte inferior vas a tener agua con baja concentración de amoníaco, que sería la sustancia pobre, y esta sería la sustancia fuerte. El vapor que se formó pasa por ese rectificador aquí, rectificador para hacer con que si ese vapor lleva algún contenido de agua, esa agua regrese. Y ese vapor de amoníaco pasa a través de una turbina y va a producir potencia en un generador eléctrico. En la salida de la turbina tenemos una presión lo suficientemente baja para que la temperatura en la salida de la turbina sea una temperatura lo suficientemente fría para causar un efecto refrigerante. Ahí ese amoníaco que tiene una baja temperatura pasa por ese intercambiador de calor y es usado para enfriar cualquier cosa, otro fluido, cualquier cosa que tú necesites enfriar. Entonces este sistema está produciendo energía eléctrica en el generador que está acoplado a la turbina y está enfriando, causando un efecto de enfriamiento aquí en ese intercambiador de calor. Entonces ese sistema es un sistema de cogeneración, está produciendo tanto energía eléctrica como una aplicación de frío. Luego que sale del intercambiador de calor, que aumentó aquí su temperatura, entra en el absorbedor y el agua con bajo contenido de amoníaco que viene del del separador, pasa por ese intercambiador de calor. Como él tiene una temperatura alta porque fue calentado aquí en la caldera,
es aprovechar esa energía para preaquecer ese fluido antes de entrar en la caldera, pasa a través de una válvula para reducir su presión, llega al absorbedor y en el absorbedor se mezcla con el amoníaco que viene, el vapor de amoníaco que viene del intercambiador de calor, y esa mezcla se transforma en una solución acuosa. Aquí vamos a hacer un proceso de enfriamiento, puede ser con agua ambiente, para causar con que esa mezcla absorba el agua, absorba mejor el amoníaco, y ahora sí, la solución conteniendo amoníaco y agua pasa por la bomba, donde va a tener el aumento de la presión, pasa por el intercambiador de calor y llega a la válvula. Entonces básicamente es la mezcla entre un sistema de refrigeración por absorción y un sistema Kalina. Ese Goswami tiene otras configuraciones, entonces ha sido modificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tiene 2 separadores, tiene 2 calderas, tiene 2 turbinas, entonces tenemos ese sistema con una complejidad mayor. Ese aquí es un prototipo de ese sistema de forma experimental que tiene en la Universidad del Profesor Goswami. Y ahí cerramos mostrando otro sistema Goswami con mayores complejidades, ¿no? Con otras configuraciones. Ese aquí tiene 3 turbinas. Entonces, cada día está siendo modificado el ciclo, buscando ser más eficiente y obtener mejores resultados. Y con eso finalizamos esta serie